Guillermo, de este lado de la línea, la señora Sara Di Tomaso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor? Un placer en saludarla. Bueno, Sara, está todo bien, Guillermo, me podés decir Sara. Guillermo, no sé si pudiste escuchar la conversación y la presentación que hicimos tuya y que tiene que ver también con el contexto del día de hoy. Te decía que antes en el programa de Ana Baiman salió un economista diciendo que justamente en el 2015 vaticinó prácticamente lo que estábamos viviendo hoy con el gobierno de Macri. Se supone que varios economistas también en este sentido lo habían dicho, y en el día de ayer hubo una conferencia de prensa donde otra vez la palabra y el denominador común, como del resto de los otros funcionarios, es tormenta, casi en este sentido perverso para ningunear la realidad. ¿Viste la conferencia de prensa? Sí, vi. Y lo que pude ver en directo y lo que leí hoy en los medios. Sí. ¿Y qué sentiste? Bueno, viste como en el viejo barrio cuando decían, ¿no? Uno no sabe si eso se hace. Eso es lo que sentí. Algo de eso posiblemente se pudo leer en las distintas columnas, ¿no? Como esta actitud de ningunear la realidad, este coacheo excesivo, de la misma manera que tardó casi 25 días Vidal para reconocer de qué manera tenían guardado los 40 millones de pesos, en donde ahora parece ser que te buscas y cualquiera se encuentra. ¿Crees que es una política a seguir? ¿Es lo que realmente le dicen sus propios asesores? ¿Es falta de conciencia de la realidad o es porque siempre tuvieron esta falta de conciencia de la realidad? Mira, siguiendo con la respuesta anterior, yo creo que es. Yo dije que no es que se hace, es. Yo los conozco a casi todos estos, porque pasaron por mi despacho. Yo cuando dije que eran unos descerebrados, me decían, Moreno, están sangrando por la herida. Mirá, no son unos descerebrados, son muchachos que no están preparados para este trabajo. Gobernar es un trabajo, te puede gustar, no te puede gustar, lo haces por obligación, lo haces por placer, pero tenés que estar preparado. No están preparados, son un grupo de amigos que se encontraron y bueno, empezaron en esta historia y no tienen idea de cómo seguir. No tenían idea de lo que encontraron, no tenían idea de cómo administrarlo y no saben cómo seguir. Y encima ellos creen que sí. Bueno, viste cómo son los ricos. Andá a explicarle a un rico que en realidad no sabe lo que dice. Mira, hay una vieja película de algunos años donde un esclavo en Estados Unidos le explica a un blanco cómo hacer un trabajo de carpintería. Y el blanco se enoja y le dice, un negro no me puede enseñar a mí, que soy blanco, cómo se hace. Bueno, el tipo termina estacado, bueno, una serie de cosas. Bueno, eso es lo que pasa. Estos son todos oligarcas, bueno, al menos el presidente, Blanco Villegas, no le podés decir, no, mira, no sabés. Y entonces el tipo piensa que sabe y termina con el espectáculo que viste ayer. Una cosa, viste, deplorable. Esto no, ya, ¿qué va a hacer? Ahora hay que aguantar. Y rezar para que el desenlace sea, minimizar el desenlace, que sea para nuestro pueblo lo mejor que pueda ser, dentro de un desenlace, obviamente. Guillermo Moreno, usted estuvo entre el 2006 y el 2013, ¿sí? En el gobierno anterior. No, estuve desde el 28 de mayo del 2003. Lo que pasa que ese periodo que vos decís es como secretario de Comercio Interior. Exactamente. Pero previo había estado como secretario de Comunicaciones. Sí, exactamente. Le preguntaba como comercio justamente por su expertise como en esta área en donde usted dice, los vi pasar a todos. Hace pocas horas Ratazzi dijo, tendremos que olvidarnos de viajar a Miami, la clase media tendrá que olvidarse de viajar a Miami y tendrán que comenzar a viajar durante 10 años a Bariloche. ¿Cómo lo toma usted? ¿Como que es el mismo run run, el mismo eco de siempre, los que hablan siempre, o en realidad es volver a tomar una cuota de realidad? Mira, hubo dos declaraciones, una obviamente vinculada a un hecho profesional y esta de Ratazzi. Del mismo sector, el automotriz. El presidente de Volkswagen dijo, con esta tasa de interés no podemos seguir. Y esto lo venimos diciendo desde hace varios meses, porque estos salvajes
para intentar controlar la trepada del dólar, te pusieron las tasas en un nivel inimaginable que imposibilita la producción hasta de un clavo en la Argentina, no ya de un auto, que es un hecho muy complejo, un clavo. Con lo cual, los que vivieron el 2001, los que vivieron el 89, que pensaron que la habían vivido todas, se encuentran tras una gestión gubernamental que desestructura el aparato productivo. Desestructura el aparato productivo. Nunca visto. ¿Quién se lo dice? El presidente de Volkswagen. Y de alguna manera los Ratazzi, porque vos sabés que Ratazzi es más experto en hacer café que en fabricar autos, porque era el dueño de Mógena también, ¿te acordás? Ahí enfrente a la Facultad de Derecho. ¿Sí? Yo siempre le decía, Ratazzi, nunca venís con olor a aceite, siempre venís con olor a café. Bueno, hizo la misma declaración. También Ratazzi me cae simpático, ¿eh? No tengo, la teníamos un intercambio siempre, pero es la misma declaración. Decirte a vos, mirá, porque no a la clase media, le está diciendo a los que viajaban a Miami, que no es la clase media. La clase media, los trabajadores, digamos, si Perón decía que había una sola clase de hombres, los que trabajan, esto eran los trabajadores de altos ingresos los que van a Miami, no es que va cualquiera. Bueno, le está diciendo, mire muchachos, ni a Miami. Y le dice Bariloche por decirle algo. Dice, prepárense, porque su ingreso, a lo de los altos ingresos, se va a deteriorar de una manera tal que le faltó decir, mire, a Bariloche, pero como roca, casi a caballo. Bueno, una cosa ridícula. Pero bueno, van en la misma dirección, porque ellos se encuentran en ADEFA, en sus cámaras, y se miran a los ojos y ya sabes. Pero ellos mismos dijeron, perdón Guillermo, pero ellos mismos dijeron que tenían un dólar muy planchado y que necesitaban un dólar competitivo. Ahora tienen un dólar competitivo y también se quejan. Mirá, el tema es que el dólar competitivo es uno de los elementos que te permiten generar los equilibrios macroeconómicos. Por eso nosotros administramos la Argentina tanto con superávit fiscal, porque recaudábamos más de lo que gastábamos, no como estos, que como la plata, viste, ellos gastan más de lo que les sobra, no tienen idea. Entonces recaudan, para ponerte en términos de gasto, gastan 12% más casi del PBI de lo que recaudan. Y a su vez nosotros también administrábamos vía tipo de cambio competitivo, teniendo un superávit del sector comercial externo, o sea, la balanza comercial, para tener un equilibrio en todo el sector externo. Bueno, estos no. Ahora, el tipo de cambio competitivo necesario es uno de los elementos que te garantizan la solvencia macroeconómica. Por sí solo no alcanza, esto es obvio. 10 años de la 125 y parece ser que tanto Cambiemos como quizás a lo mejor el kirchnerismo tuvo el mismo domador, porque ni Cambiemos puede, porque cuando le dijeron vamos a ver si podemos tocar la soja o las retenciones, salieron con los tapones de punta y dijeron no señores, no. Y justamente el kirchnerismo también tuvo un problema, uno de los problemas que me parece políticos que no pudo manejar y que se le fue de las manos a Cristina Fernández de Kirchner, hasta inclusive el propio Cobos no se sumó a esta postura de poder regular justamente el tema de las retenciones, que quizás algunos dicen hubiera sido beneficioso justamente para los más pequeños, no para los Grobocopatel, en donde prácticamente es dueño de medio territorio argentino. ¿Cómo lo ve esto? No, el Grupo Patel no es dueño, él alquila, o sea, no es el ejemplo de los empresarios del campo, él dice que, pero él no es. Es un muchacho que alquila, ¿viste? En realidad lo que es bastante vende humo, pero bueno, dejemos ese tema. Y también lo conozco y sé las cosas que hace, que dice, así que... nosotros con los sectores del campo, hay que diferenciar lo que son las 1000 familias de lo que es la Federación Agraria. Ese fue nuestro grave error, no diferenciar. Está claro, o sea, el grito de Alcorta, que es el que da surgimiento a la Federación Agraria, es confrontando con los dueños de la tierra por el alquiler de su bien de producción, que es la tierra. ¿Quiere que le diga algo, Moreno? Sí. Una anécdota personal, no quiero ser autorreferencial porque no me gusta. Dale. Pero mis abuelos son de Alcorta.
Sí. Y mi abuelo está en una de las tantas, no, hay como carteles, y acá fue el grito del corte, acá fue el grito del corte, y fue parte de eso. Claro, a mí me encanta lo que estoy escuchando, y yo te digo a vos, es impensable, 70, 80, que yo, 100 años después de esa situación, que se hubiesen juntado producto de nuestra propia incapacidad. Claro. Eso es cierto, fue un error garrafal de nuestro gobierno peronista. Eso no se tendría que haber juntado, y se juntó. Ahora, para diferenciar el campo, no es el campo. Hay 1000 familias que son las propietarias, hay algunos muchachos como Goro Popatel, que bueno, hace lo que hace, y después tenés un montón de pequeños y medianos productores que son un orgullo de toda nuestra sociedad. Nosotros teníamos unas retenciones, y la decisión que había tomado el presidente, en este caso la presidenta, es que fueran móviles. Teníamos un modelo que era las retenciones móviles que le habíamos puesto al barril de petróleo. Sí. Este chico Lustó vino y viste con esos brazos largos que tiene, y viste cómo es, cómo camina, cómo se mueve, entró en la cabina del avión y dijo voy a empezar a tocar todos los botones. Y entonces un avión que estaba estabilizado, el pibe lo empezó a mover para todos lados, y después encima dijo que sabía, y no solo eso, sino que él había acordado con los del campo que lo que él decía que estaba haciendo no solo estaba bien, sino que los del campo le decían que estaba bien. Y usted se enojó mucho, porque me acuerdo la seña que hizo, que pero querida, iba a cortar escuchame una cosa, él no, eso es porque el pibe no sabe ni de lo que viste, todavía tiene los zapatos de sus 15 años, no sabe, no tiene calle. Escuchame una cosa, mintió en la mesa presidencial. La presidenta le preguntó, Martín, ¿esto vos lo tenés consensuado con el sector? Y él dijo, sí, pero no éramos 3 en la mesa, éramos por lo menos 7. ¿Usted estaba? Pero claro, estoy diciendo que estábamos en la mesa, si no, ¿cómo voy a contar esto? Sí, estábamos en la mesa, sí. Y él dijo, porque la antinomia era la posición mía y la posición de él, como pasa en cualquier equipo de gobierno. Ahora, él era el ministro, yo era un secretario de ese ministerio, los dos teníamos posiciones antitéticas, se estaban discutiendo, finalmente la presidenta tiene que tomar la decisión. Cuando toma la decisión correctamente pregunta, Martín, tu propuesta, ¿la consensuaste con el sector? Sí, es lo que quiere el sector. Bueno, entonces, ¿qué va a decir la presidenta? Bueno, entonces se zanjó el debate, se terminó. Si esto es lo que quiere el sector, hagamos lo que quiere el sector. Bueno, esa es la verdad histórica. Bueno, tuviste un ministro de Economía que miente en la mesa presidencial. ¿A vos qué te parece? ¿A vos qué te parece? Cristina era una mujer de consensuar, así como usted está diciendo, es decir, una mujer que confiaba y preguntaba y le decía a un ministro... Pero no hay ninguna alternativa, porque dice Cristina sabe todo. ¿Qué puede saber? Escuchame bien, en la Patagonia no hay soja ahí. ¿Qué política agropecuaria podés tener en la Patagonia más allá del tema ovino y algún otro tema? Está claro, no es una persona de la pampa húmeda, ¿está bien? Bueno, está claro, hay temas que, escúchame, su especificidad es ser abogada. Obvio. Entonces, bueno, entonces, es obvio que para eso tenés un gabinete, y es obvio que pones un ministro de Economía. Y es obvio que el ministro de Economía, si te dice que que la posición que él tiene está consensuada, ¿vos qué decisión tomarías? Confío en la gente que lo... Bueno, es obvio. Confío en la gente que lo... Y recién lo acababa de designar, porque esta conversación que te estoy diciendo, que abril del 8, y ella había subido el 10 de diciembre del 7, o sea que tenía 4 o 5 meses de mando en el Ministerio de Economía. ¿Cómo no vas a confiar? Pero es obvio que vas a confiar. Como confío en todo también, y bueno, así terminó la cosa. Vos sabés que cuando confías en los radicales, por eso yo a los radicales les desconfío. Me vienen con esa historia de radicales cato, esa tontería. Son radicales, desconfíe. Más, siempre le dije a mi hija, nena, cualquier cosa, menos un novio radical. Por suerte me hizo caso. ¿En serio? ¿Se casó, está en pareja con un peronista? No, para que no sea radical me alcanzaba. Y dijo, ¿y por qué? Porque te vas a aburrir. Y entonces me dijo, bueno, te hago caso. Pero con Lilita Carrió no nos estamos aburriendo mucho. No, pero estoy hablando de los varones.
Estoy hablando de los varones. No, las mujeres no opino, no, las mujeres no opino. No opino, no, menos ahora, viste, después viste que opinar de las mujeres llaman no, de las mujeres no opino, no, estoy hablando de los varones. Igual estoy preguntando... Vos igual lo mismo vos, viste, no sé, pero no transites en la vida con los radicales porque te pegás un aburrimiento que ni te cuento. Aparte nunca sabés cuando te dicen, nunca sabés cuando te dicen la verdad, cuando mienten, te hacen un acuerdo y lo rompen a los 10 minutos. Son tres gente muy difícil. Muy difícil. Pichetto dijo hace poquito en un programa donde también estuvo usted, en el programa de Novarecio a la noche, de entrevistas, que Cristina va a ser candidata. Algunos dicen que también posiblemente la fórmula va a ser Cristina Pichetto. Qué divertido, viste que lo dije hace como un año eso. ¿Te acordás o no? Dije, el que esté mejor de salud, Cristina Pichetto o Pichetto Cristina, el que esté mejor de salud, porque este gobierno va a obligar al presidente a trabajar 12, 14 horas por día, así que hacemos un análisis de salud, ¿viste? Un análisis clínico, el que esté mejor encabeza la fórmula. ¿Usted cree que puede llegar a ser viable esto? Es divertida, sí, es una fórmula divertida. Igual yo soy candidato a presidente también, nos veremos en las internas, pero obviamente una fórmula Cristina, Pichetto, Cristina tiene una potencia muy interesante, muy interesante. Guillermo... Igual yo voy a seguir siendo candidato. Exactamente, le quería preguntar. Claro, porque necesito que esto sea una campaña doctrinaria. Al mundo le hace falta y al mundo le hace falta peronismo. Entonces que volver a propuestas en términos de plataforma electoral que salgan del seno de nuestra doctrina. Por ejemplo, en manos de quién tiene que estar YPF. Y nuestra doctrina dice, nosotros no somos estatistas. Para estatistas están los estalinistas, ¿no? Bueno, ahora hay un gran tema, Guillermo, ahí con el tema YPF. Se adelantó porque se lo quería preguntar. Justamente hace poquito, hace 48 horas, escuché una columna tremenda de algunos periodistas. Leuco hizo una columna tremenda con respecto al tema de YPF. Y bueno, y esta demanda que tenemos... Pero el Leuco es marxista. ¿Yo qué tengo que ver con un marxista? Por eso tiene que ser doctrinaria. Yo no tengo la culpa que el Leuco sea marxista. A él no le debe gustar porque es marxista. No, le estaba preguntando por el conflicto de YPF y bueno, justamente este reclamo que se va a judicializar de 3.000 millones de dólares. No, bueno, pero eso es la persona jurídica, son las cosas que han acontecido. Pero Leuco no es Leuco es marxista. ¿Vos sos marxista? No. Viste que vos pensás distinto a Leuco, porque Leuco es marxista. Es un periodista que si bien trabaja en Radio Mitre, tiene una cosmovisión marxista. Es ateo y marxista. No hablo ni bien ni mal, lo describo. Lo que pasa es que a veces si no nos equivocamos. Y pensamos que Leuco es un muchacho marxista. ¿Qué quiere que es? Lo que no sé su hijo, no sé si crió hijos marxistas o no, pero él es marxista. Y no hay más que leer su historia, ¿no? No es que yo lo digo, no, él, eso, dónde militó, dónde trabajó, cómo lo hizo. Entonces siempre con Leuco vamos a tener ideas contrarias. Va a estar en un lado y yo estoy en otro. Guillermo, yo digo, YPF... Se volvía con el tema de YPF. Volvamos con el tema de YPF. Bueno, entonces, por eso, desde la doctrina, YPF, la empresa más importante de la Argentina, no tiene que estar en el seno del Estado, porque en el seno del Estado la maneja Macri. Y cuando nosotros la tuvimos, lo pusimos un chico como el que fue presidente, que pasó de empleado de una petrolera a petrolero que soy. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sociedad con un ex Dow Química. Sí, con lo que fuere, pero pasó de empleado, es como si vos dentro de 2 años sos dueña de un multimedia. Vos decís, sí, pero en realidad, Guillermo, discúlpeme, le interrumpo un minuto. En realidad es una empresa con montones de accionistas, porque yo me ocupé de averiguar un poco, porque me llamó la atención. No, el 51, de empleado el 51... ¿Qué estás hablando? ¿De YPF o la de él? De la empresa de Galucho. Son varios accionistas. Él dice que tiene fondo de inversión. Sí, pero es petrolero. Y habla como no habla como empleado. No dice mis accionistas dicen esto. Él le juntó la cabeza a algunos cuantos que vaya a saber por qué, ¿no? ¿Y usted a quién pondría? Fácil. No es poner, yo digo que el management tiene que ser un management profesional, que saldrá de nuestras universidades y los expertos del mercado. Los accionistas, que son los que finalmente convalidan el plan de negocio que hace el directorio, yo digo que ese 51% tiene que estar en manos del movimiento obrero organizado, porque los trabajadores de mi patria... ¿Obrero organizado? ¿Quién sería? Los trabajadores, la CGT, el confederal de la CGT. ¿Moyano? ¿Moyano?
pero yo te estoy hablando del confederal de la CGT. Es lo mismo que vos me hablés de la política y me digas Macri. ¿Por qué me vas a hablar de uno? Yo te estoy hablando de la confederal, del confederal de la CGT. No tengo ningún problema con el compañero Moyano tampoco, es un extraordinario dirigente, pero no vamos a personalizar, porque si no vos me decís Moyano y entonces parecería ser que fue el gremio de transporte de camioneros. Yo dije del confederal de la CGT, sí. Claro, que son todos los delegados del movimiento obrero organizado que se reúnen en el Congreso Confederal para tomar las máximas decisiones. Bueno, ahí que se determina el plan de negocio de YPF. ¿Por qué? Porque los intereses permanentes de la patria no lo defiende ni el Estado, como queda demostrado con esta gestión de Macri, no los defiende ni la Marina, ni el Ejército. ¿Quién lo defiende? Los trabajadores de esta patria. ¿Quién lo dijo eso? Pero entonces hay que volver a instalar la doctrina como elemento ordenador de nuestras decisiones. Y obviamente de nuestras propuestas. Guillermo, nuestra doctrina dice que el ama de casa trabaja. Es cierto eso, ¿no? ¿De qué trabajas? De ama de casa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿por qué no tiene un ingreso el ama de casa por su trabajo? Sí, lo tiene. No es justo que no, como ama de casa no. Bueno, cuando se jubila, mi madre se jubiló como ama de casa. Pero yo te estoy diciendo durante el trabajo, durante el trabajo. No trabajo. Pero dije, Guillermo, el ama de casa... Sí. ¿Vos me entendés lo que digo o no? Sí, yo lo entiendo, pero le quiero preguntar lo siguiente. En esta realidad que usted plantea... No te gusta la propuesta, evidentemente. No me gusta, pero le quiero preguntar dos cosas. ¿No me gusta o sí me gusta? Sí me gusta. Ah, listo. Pero le quiero preguntar algo. Usted plantea, las amas de casas van a tener que recibir, por ejemplo, una propuesta suya, van a tener que recibir y percibir un salario, ¿sí? Sí, no se llama salario porque no hay patronal del otro lado, pero bueno, un ingreso, llamémoslo ingreso. Un ingreso, exacto. Pero... todos dicen que tenemos un Estado totalmente quebrado. ¿Cómo se va a hacer para solucionarlo? No, pero obviamente. Yo por eso digo que mientras las 1000 familias ordenen los destinos de la Argentina y uno es Blanco Villegas, obviamente que eso es imposible. Pero en la medida en que resolvamos el destino de las 1000 familias en términos económicos, esto es perfectamente posible. La sociedad argentina tiene que generar los consensos para desestructurar la acción económica en nuestro aparato productivo de esas 1000 familias que genera el hambre de nuestros argentinos. Cuando esto lo hagamos, por eso Evita y Perón señalaban con el dedo ¿a quién? A la oligarquía. Bien, ahora la estamos señalando con el dedo, al menos la fuerza que nosotros expresamos. Miren, ahí están. ¿Y quién sería su compañera de fórmula? Compañero. Compañero de fórmula. Compañero en este caso es Pablo Chaliú. Pablo Chaliú ¿fue parte de en la época de Duhalde o estoy equivocado? De Duhalde, trabajó también fue secretario del Comercio durante algunos meses, después de que Alfonsín tuviera que... Bueno, vos sabés que colapsó el gobierno de Alfonsín, nos dejó un país desestructurado, él fue el secretario de Comercio, pero fundamentalmente me acompaña en la fórmula por su expertise empresarial, ¿bien? Porque entre otras de las propuestas que nosotros tenemos es que hoy la tecnología permite que la renta nacional no sea necesaria repartirla más entre el famoso 50-50, 50% entre el capital y el trabajo para cada uno, sino 60-40 a favor de los trabajadores. 60 para los trabajadores, 40 para el capital. ¿Por qué la tecnología va a generar ese impacto? Porque obviamente la velocidad que ha tomado la producción y circulación de bienes y servicios te permita que haya una mayor dotación por hombre en tanto y en cuanto esté en condiciones de poder adquirirla. Y para poder adquirirla no es la misma velocidad que hoy tenés en una fábrica automotriz que la que tenías en el 50, ¿no? Es obvio. Bueno, en Toyota se tarda exactamente 0,90 segundos para armar una camioneta. En el 50 ni siquiera estaba Toyota. Ni siquiera estaba Toyota. Guillermo, me quiero ir un poquitito a lo que sucede alrededor de las consecuencias a partir de que el 2015 finalizó con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que, como dijo hace horas también Alberto Fernández, hasta ahora no hubo un líder que se fue del país con 2 gobiernos y una plaza con 1 millón de personas saludándola.
¿no? Acá tuvimos un 9 de julio donde prácticamente no se pudo hacer un festejo del 9 de julio porque había algunas situaciones de riesgo y de complicaciones, como también sucedió el 20 de junio. Pero bueno, pero a partir también de finalizado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tuvimos hoy un debido preso, un vudú también sancionado, y bueno, ahora en este momento está libre, pero con situaciones que algunos dicen que posiblemente lo consideran culpable. ¿Cómo se siente con esos compañeros en donde generan más que un ruido, un López, los bolsos de López y estas cosas? Mire, obviamente cada uno es responsable de sus actos. Yo de noche duermo, me acuesto, rezo y me duermo. Cada vez duermo menos, porque viste, la biología hace lo que hace, pero mis 6-7 horas las duermo. Y entonces siempre utilicé la lapicera en aras del bien común. Puedo mirar a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos, vivo en el mismo barrio, punto. Lo demás hay que terminar de comprobarlo. Yo el otro día estaba hablando con un periodista de Bahía Blanca, del programa La Brújula, creo que se llama. Y entonces el periodista, estábamos hablando de este tema, le digo, pero ¿vos votaste a Macri? Sí, me dice, ¿votaste a Blanco Villegas? Sí, Macri y Blanco Villegas, sí. Y entonces empezamos a reflexionar alrededor del robo. Y entonces el periodista me dijo, bueno, en todo caso Macri es un ladrón, pero del sector privado. Y yo le dije, mira, el que roba es un pecador, no está diferenciado si es público o privado. No, ustedes son peores porque robaron la plata. No, mira, los otros todavía no se comprobó. Pero vos acabás de decir que Macri es un ladrón con la diferencia que robó en lo privado. Bueno, vos imaginate, lo demás son denuncias, pero el otro está comprobado. Quizás de acá a 2 años te vengan a enterar, como este chico que estuvo preso 3 años y era inocente, como creo que se llamaba Carrascosa, el marido de la señora Besunce, que estuvo 7 años preso y después lo dejaron libre porque era inocente. Entonces hay que diferenciar lo que es una denuncia de lo que es una sentencia firme, porque vos, primero una denuncia periodística es simplemente un potencial, después vienen los fiscales y el juez que te eleva a juicio, no tienen que tener pleno convencimiento de que sos culpable. Con un mínimo convencimiento de que podés ser culpable te elevan al juicio, y está bien. Para eso está el juicio, donde los jueces que te condenan en varias instancias tienen que tener pleno conocimiento y convencimiento de que sos culpable. Bien, entre la denuncia periodística, la elevación al juicio y el juicio pasan todas estas cosas. La denuncia periodística, bueno, es una denuncia y tienen su derecho. Que te eleven al juicio alcanza con que haya sospecha, defiéndase en el juicio. Y en el juicio, si el juez no tiene pleno convencimiento, no te puede condenar. Bien, por eso dicen, mirá lo que pasa, de las denuncias resulta que solo el 5% se condenan. Claro, porque no entienden el proceso judicial. Para elevarte a juicio no tenés que tener pleno convencimiento, con un mínimo convencimiento. Por eso Bonadío se la pasa elevando gente a juicio, pues para mí es culpable. No dice es culpable, dice para mí. Vaya a juicio y defiéndase. Y en el juicio terminan diciendo este Bonadío dijo cualquier cosa. Guillermo, usted es un hombre de fe, recién escuché que decía rezo, es más, además estuvo como agregado cultural en Roma hasta No, cultural no, económico, pero no importa, vamos a la... bueno, le quería preguntar lo siguiente. También muchos hablan de su gran cercanía con el Papa Francisco, su mujer Cascale también, y hoy han puesto al Papa Francisco como, hasta el propio periodista lo llamó el líder de los piqueteros. Hace horas acá estuvo uno de los referentes del CETEP, Gino Narato, y justamente él planteaba que la paz social está en riesgo. Agustín Salvia de la UCA, que ustedes no se llevaban muy bien con el tema de los números de la pobreza, dijo que la pobreza va a superar hasta inclusive el 30% que tenemos en este momento por el impacto de la inflación cercano a fin de año.
¿Tuvo relación con el Papa Francisco últimamente? ¿Alguna conversación, algún intercambio? Eso no hace parte de lo público. Te pido, yo te contesto casi todas las preguntas, menos la que digo, eso no hace parte de lo público, hace parte de mi órbita privada. Con respecto al periodista que dijo que el Papa era el líder de los piqueteros, ¿quién fue ese imbécil? El periodista de Radio Mitre, Rossi. ¿Y quién es Rossi? ¿El cordobés? Sí. Mamita, pero que cambia, que mira la radio que escuchamos también. No lo dijo en la radio, lo dijo lo dijo, fueron repercusiones del programa de Mirta Legrand. Mirá que hay que decir tremenda estupidez, es imbécil, pero marca mayor. O sea, el que es el líder espiritual del mundo, él dice que es el líder de los espirituales, una cosa increíble. Déjalo ahí. Déjalo ahí. En cuanto a la paz social, no hay ninguna duda. Hoy se está destruyendo la base material de la nación. Hoy está en peligro el abastecimiento de los bienes y servicios indispensables para nuestro pueblo. Yo no tengas duda de que vas en esa dirección. Por eso, hace 1 año y pico atrás dije, ha terminado el experimento oligárquico en términos económicos, tratemos de que no colapse el hecho institucional como pasó con De la Rúa o con Alfonsín. Y hoy no te lo puedo garantizar, porque estos son unas bestias, son muy malos. Llega Lagarde, Guillermo Moreno, ¿tiene algo para decirle? ¿Llega al Fondo Monetario Internacional? ¿Tiene algo para decirle? No. ¿Le va a acercar alguna estelita? No. ¿Alguna recomendación? No, el fondo en este caso, el fondo hace lo que le están pidiendo, el fondo. Yo tengo la teoría que hay un el problema son las 1000 familias, en el fondo. El problema es que es de Blanco Villegas, que es Macri, no del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es una institución que se creó en 1944, la construyeron los ganadores del lado occidental de la Segunda Guerra. Argentina se adhirió en el 55 después de la fusiladora y nunca más se fue, porque en nuestro gobierno seguimos siendo socios del Fondo Monetario. Nosotros terminamos la relación deudor-acreedor cuando le pagamos al fondo, previo primero haber firmado un stand-by allá por el 2003, pero nunca nos fuimos del fondo. Así que, ¿por qué vas a cargar las tintas sobre una institución de la Argentina? Incluso en nuestro gobierno hicimos parte. Sí, bueno, algunos dicen la verdad que es absolutamente ridículo. Sí, algunos dicen que en realidad es la utilización del Fondo Monetario Internacional para justificar el ajuste que tienen como política de gobierno. Pero el problema es nuestro, entonces, ¿no? Poner las cosas afuera es propio de oligarcas y de pequebú. Yo no soy ni oligarca ni pequebú. ¿Qué es pequebú? Pequeño burgués. Pequeño burgués. Claro, soy viejo, es como usábamos nosotros a viejo, ¿viste? Ese que es un pequebú. Entonces, yo no soy ni pequeño burgués ni oligarca. Entonces, esa historia de poner la cosa afuera no va. Es adentro, es el problema de las 1000 familias. ¿Sigue teniendo la ferretería? Más, te voy a decir, un mayoreo de ferretería. Yo te voy a decir más. Creo que parte de poner la culpa en la Lagarde es la propaganda de las 1000 familias para que no acuses a las 1000 familias. Y en eso contribuyen los pequebús, que ahora ya saben lo que es, y obviamente ellos, ¿no? Poner la cosa afuera. ¿Para qué no la busques adentro? ¿Quién va a ser el próximo presidente, Guillermo, para el 2019? ¿Usted? Vamos a intentar ser nosotros, pero vamos a intentar... No hay duda, sí. Lo que pasa es que el peronismo vuelve en el límite en el 10 de diciembre del 2019, pero no te puedo asegurar que no sea antes, porque estos son muy malos. Le tiro otra. Gustavo Córdoba, que es un consultor de, si no me equivoco, me parece que no es de la provincia de Buenos Aires. Leí por ahí que ya hoy Macri tiene una imagen negativa que supera la imagen negativa que tuvo en su momento Cristina Fernández de Kirchner. A mí en las encuestas nuestras nos da que el 70% de la población dice que no lo votaría. A mí me dice que me votaría el 4% de la población, seguro. Y probablemente me votaría el 12%, con lo cual me da un 16%. A Macri le da un 15% de probar que lo votaría. Probablemente lo votaría, le da un 10%, o sea que me lleva 11 puntos. Pero que nunca lo votaría, un 70%. ¿Que nunca lo votaría? ¿Se puede saber cuál es esa consultora? No, las encuestas que hacemos nosotros. Las encuestas que hace usted. Sí. Yo tengo una consultora también, aparte del mayoreo de ferretería, tengo una consultora, pero son de uso privado, son para nuestros clientes, por eso no las hago públicas. En este caso, como
me automido, entonces te digo lo que nos dio, no que yo hago la medición, claro, no soy experto correspondiente, es mi consultor. Mi consultor. Guillermo Moreno, ha sido un placer estar con usted. Pero debe coincidir este dato con el que vos tenés. Yo te lo puse en términos de probabilidad de elección. El 70% dice que la hago en los 3 cordones de la provincia de Buenos Aires, que el 70% no lo votaría. Y a vos te debe estar dando negativa 65, 66. Sí, 65, exactamente. Bueno, por eso, o sea que te da, más o menos estamos por ahí, no es que, como yo el universo que tengo en los 3 cordones de la provincia, y vos seguramente fue nacional, esos son esos 5 puntos de diferencia, pero es por la población impactada. Pero más o menos estamos por ahí. Muchísimas gracias, Guillermo Moreno. Perdón si me extendí con la nota, pero quería hacerle un poquito... No, al contrario. Bueno, sobre todo, Sara, me dijiste. ¿Cómo sí, Sara. Mirá, Sara, te pase lo que te pase en la vida, nunca con un radical. No. Te aburrís. No. ¿Viste? Y sobre todo los viernes, escuchame. Ven poco raro que pueda decir algo medio débil. Me imaginaste vos un domingo de lluvia como hoy y encima con un compañero radical al lado. Mameta, te tirás por el balcón, así que pase lo que te pase, nunca un radical al lado. Gracias, nena, un abrazo. Guillermo Moreno, muchísimas gracias por estar en Tercer Tiempo. Bueno, un Guillermo Moreno único, como siempre, con sus grandes títulos y sus definiciones.